Hola, ¿me Sí, sí, escuchan? anda bien, perfecto. Bien. Eh, Vamos a ver en esta actividad la historia y significado de Internet, por qué se llama de esa manera, qué necesito para conectarme a Internet, un poco una mirada hacia el futuro, lo que se viene, y algo sobre la velocidad de transmisión de los datos. También tenemos que ver qué componentes hay en Internet, que es una red, cómo se identifican las computadoras, el protocolo de servicio y transferencia de archivos, los navegadores, cómo luce un URL típico y con respecto a la utilidad práctica, o sea, ¿para qué me sirve el Internet? Vamos a ver un poco sobre los servicios disponibles en Internet. Y también un poco sobre la búsqueda en Internet y para qué sirven los buscadores generales y los específicos. Vamos a ver entonces la historia y significado de Internet. Hacia el año 1967, durante la Guerra Fría, la Agencia de Proyectos e Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con su sigla DARPE, comienza a desarrollar un sistema de interconexión basado en un proyecto desarrollado por ARPA, el cual diseñaba una red de centros universitarios destinados a tecnologías de comunicación nuevas. Estas redes comienzan inicialmente como necesidad de aprovechar grandes computadoras que había en 4 centros. Entonces, lo que querían hacer estas conexiones era distribuir la carga de computación equitativamente entre estas computadoras. En ese momento, al no disponerse de muchas computadoras, estas eran utilizadas por múltiples usuarios a la vez y había que sacar turnos para poder aprovechar estas computadoras. Y era posible que alguna computadora estuviera desocupada en algún momento, entonces esta red permitía llevar la carga de computación justamente a esa computadora desocupada de tal manera que las 4 computadoras estuvieran eh, funcionando al máximo posible y no hubiera tantas horas de espera para correr el programa de computación. ¿Por qué se llama Internet? En 1983 se interconectan estas redes y dan lugar sucesivamente a ARPANET, CSNet y MILNET, lo que conforma el proyecto Interneting. Esta sería la palabra original y después se abrevia como Internet. Ustedes conocen fundamentalmente al Internet a través de el HTTP, perdón, aquí. Ustedes conocen más que nada Internet por el www, ¿sí? Que es una sigla que corresponde en inglés a World Wide Web o Red Informática Mundial o Amplia Telaraña Mundial, ¿sí? Es un sistema lógico de acceso y búsqueda de la información que está disponible en Internet, pero esto es solamente una pequeña parte de todo lo que es Internet, porque Internet son como sucesivos eh, capas de tecnología que se van agregando, pero no eliminan las anteriores. Es decir, sobre Internet coexisten desde las primeras, desde los primeros servicios hasta los más actuales. El más difundido es el que les hice mención recién, que es el www. Es una red de redes de computadoras que comprende tanto un conjunto de comunidades como un conjunto de tecnologías. Su principal fin es enlazar recursos, o sea, nació para enlazar recursos, para distribuir la carga, pero fue desarrollándose y adquiriendo muchas más funciones. Es un sistema de distribución de documentos en hipertexto o hipermedia, estoy hablando ahora del www, interconectados y accesibles a través de Internet. Con respecto a esta sigla, no les aclaré
quise comenzar a aclarar recién, el HTTP significa protocolo de transmisión de hipertexto. Ahora vamos a cambiar otro color más útil. Ahí está. Entonces, HT, cuando viene HT al comienzo, por lo general nos estamos refiriendo a hipertexto. Y cuando ven una P al final, lo más probable es que quiera decir protocolo. ¿Sí? En este caso, dice hipertexto, transferencia, protocolo. O sea, traducido sería protocolo de transmisión de hipertexto. Vamos a ver qué elementos necesitamos para conectarnos a Internet. Primero necesitamos un hardware, ustedes ya saben de la clase anterior, esto es la parte física de la computadora, los elementos materiales que necesitamos para realizar la conexión. Por un lado, aparte de la computadora, que puede ser una computadora tipo PC, o puede ser cualquiera de los celulares actuales, los smartphones, una tablet o una notebook. Una vez entonces que queremos conectar cualquiera de estos elementos a Internet, necesitamos un módem. Para esto también necesitamos una placa de red, esto en la computadora, o también podemos hacer a través de Wi-Fi. Cualquiera de estos elementos, tanto el módem como la placa de red, como el Wi-Fi, nos permite conectarnos materialmente a un servidor de Internet. Aparte, en este caso, bueno, necesitamos el software, que son los navegadores, que son programas que nos permiten visualizar el hipertexto, es decir, transformar eso que nos envía de distintos componentes, tanto escritos como audibles, como imágenes, los estructura y nos muestra como algo integrado, como puede ser una página web. También necesitamos una conexión física, que puede ser a través de un cable módem, a través de fibra óptica, a través de un cable telefónico, por Wi-Fi, etc. O sea, por ondas electromagnéticas también me puedo conectar a Internet. Y, por supuesto, necesito a alguien que me proporcione el servicio, alguien que tenga un servidor disponible las 24 horas del día para que yo me pueda conectar a Internet. El proveedor de servicio, en este caso vamos a dar algunos nombres comerciales como Arnet, Fibertel y cualquier otro proveedor de servicio de Internet. Entonces, con estos elementos agregados a mi computadora, a mi notebook, o a mi Palm, o el elemento que yo utilice, me puedo conectar a Internet. Acá un poco vamos a tener la representación de los elementos que yo necesito adicionar a mi computadora, como pueden ser, bueno, en primer lugar les mencioné el módem, en este caso está acá representado el módem, que va a tener, bueno, estas típicas luces que me permiten saber si está conectado, si sube información, si baja, etcétera. Y del otro lado, en este caso, me permite conectar con las computadoras a través de un cable tipo telefónico, son los cables de las conexiones internas dentro de una casa, que me permite conectar la computadora materialmente al módem, o también acá puede ser esto una entrada para un cable tipo coaxil o fibra óptica. Y acá, bueno, este es el botón de encendido. Entonces, este aparatito necesito tenerlo. Si yo además dentro de la computadora yo tengo que tener la placa de red. Estos elementos ya están integrados en los celulares, por ejemplo. Después necesito el proveedor de servicio. Acá hay algunos ejemplos de proveedor de servicio. Y necesito un navegador, que es el programa que me permite visualizar aquello que voy bajando por el protocolo HTTP.
Una cosa clave y esencial para poder utilizar el protocolo es el protocolo de conexión TCP/IP. Es como el corazón de Internet. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. TCP/IP. Y hace referencia, entre otras cosas, este protocolo, a el número que se le otorga a mi computadora para poder saber a quién entregarle la información. A ver, básicamente, este programa que me permite ver el hipertexto, otra cosa que hace es conectarse a Internet y solicitar la información. Una vez solicitada la información a cualquiera de los servidores, este servidor prepara la información para enviarme a mi computadora. La dirección de envío, o sea, la dirección de mi computadora, está representada por un número. Esto es fundamental porque si no, no sabría a quién entregarle la información. Esto es como la casilla de correo, como la dirección de su casa. Es clave para saber cómo enviar, a quién enviar esa información. Y también los servidores a su vez tienen su número y de esta manera se cierra el círculo, tengo un número a quien pedirle la información y tengo ese pedido que tiene esa computadora, que es el servidor, tiene un remitente, que es mi número, de tal manera que pueda regresar la información a mi computadora y solo a mi computadora. Un poquito mirando hacia el futuro, Internet hace referencia a un sistema global de información que está relacionado lógicamente por un único espacio de direcciones globales basado en el protocolo de Internet IP o en sus extensiones. O sea, lo que estamos hablando, el protocolo de IP me permite saber a quién enviar y la información en cada caso. Entonces, por eso dice un espacio de conexiones global basado en este protocolo o en sus extensiones. Y es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP con sus extensiones u otros protocolos compatibles con IP. Emplea, provee o hace accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de comunicación. Esto también es importante, ya que entonces estos protocolos se van ubicando en capas, son capas de tecnología, donde la más básica es la capa física, es decir, cómo físicamente me voy a conectar, ya sea a través de un cable, a través de una línea telefónica, a través del éter, cuando son ondas electromagnéticas, hasta la capa más alta que constituye la información que yo quiero recibir. Acá al medio existen otros niveles de tecnología que me permiten asegurar la llegada de esa información. Acá algunos comparativos de velocidades de transmisión de datos de acuerdo a la tecnología que estoy utilizando para poder conectarme. Desde los viejos conectores que utilizan que utilizaban las líneas telefónicas para comunicación, hasta la fibra óptica, que sería la tecnología más potente hasta nuestros días. Entonces, este cable modem era un real modem porque modulaba y demodulaba la información entre la computadora y la línea telefónica, que es apta para transmitir información analógica. Entonces la modulaba de lo digital de mi computadora a lo analógico de la línea telefónica y lo demodulaba una vez que llegaba a la nueva computadora de destino. Por eso se llama MODEM, que es un acrónimo de modular y demodular. La velocidad de bajada, es decir, la velocidad con que yo puedo recibir la información máxima, era de 56,6 kilobytes por segundo. La palabra kilo es un prefijo que significa 1000. Entonces, pasado a bit, sería 56.600 bits por segundo. Un bit es una unidad que representa
el estado mínimo de la información, binario, que sería un 0 y un 1, entonces era una bajada de velocidad en su tiempo respetable, porque había inclusive velocidades menores, pero bastante baja si lo comparamos con las velocidades actuales que han cambiado de unidad. Ya no estamos hablando de kilobits, sino estamos hablando de megabit, y ya no estamos hablando de 56,6, sino de varios decenas a centenares de megabit por segundo. O sea, los órdenes de magnitudes han cambiado significativamente. Entonces, este módem, si bien podía bajar la velocidad a 56,6, solo podía subirla a la mitad de esa velocidad, un poco más de la mitad, que era 33,6 kilobits por segundo. Entonces, cuando la velocidad de bajada y de subida de la información son distintas, nos encontramos con un módem asimétrico, es decir, puede bajar más rápido de lo que puede subir. Esto está bien para un servicio de un hogar, porque es más común bajar la información. El módem está por lo general bajando información y subiendo muy poco. ¿Cuándo sube la información? Básicamente cuando hace pedidos de información de Internet. O sea, la mayor parte del tiempo estamos solicitando información a Internet. Y en realidad poco tiempo estamos subiendo información. ¿Cuándo subimos información? Y justamente cuando solicitamos información. Ahí estamos subiendo la información. ¿En qué otra cosa podemos subir y ya un poco más de información? Cuando estamos subiendo una foto, cuando estamos grabando o subiendo un audio a Internet. Esos son los escasos momentos en que realmente estamos subiendo información y no es lo usual, como les decía, desde un hogar. Después vinieron otras conexiones como el ICDN 128. Acá tenemos 128 kbits por segundo de subida y 128 de bajada y 128 también de subida. Como ustedes pueden ver, yo les estaba hablando de simétrico o asimétrico. ¿Qué caso sería este? Sería simétrico, porque tanto la bajada como la subida son de igual ancho de banda. Un cable módem, ya nos vamos actualizando a lo que está disponible para muchos hogares. Pueden tener una bajada de 50 megabits por segundo, y una subida de tan solo 512 kbits por segundo. Acá no pierdan de vista la palabra, el prefijo mega son millones, entonces hablamos de 50 millones de bits por segundo, mientras que acá solo son 512.000 bits por segundo. No pierdan de vista eso. Siempre en lo usual para las casas es tener más bajada que subida. En este caso es otro ejemplo de conexión asimétrica. El ADSL, como el ARNet de 20 megas, tiene, como su nombre lo indica, 20 megas de bajada, 20 megabits de bajada y 512 kbits por segundo de subida. Estos servicios se han ido ampliando y es común encontrar servicios de 30, 50, etc. Las conexiones inalámbricas. Estas conexiones inalámbricas, por ejemplo, el 802.11b, son conexiones que me permiten conectarme de 1 a 11 megabits por segundo y es simétrico. Y esta conexión, la inalámbrica 802.11 AGN, me permite conectarme de 1 a 600 megabits por segundo, y al ser simétrica tiene esa misma velocidad de subida. Estas son conexiones inalámbricas que tienen la característica de que son locales. O sea, no es común conectarse a esta velocidad
directamente a un proveedor de Internet, sino lo que estoy haciendo es comunicarme localmente para que a su vez un módem o algún otro servidor me conecte a Internet. Después tenemos conexiones como Ethernet. Ethernet también es una conexión local, son las conexiones que me permiten conectarme en red con computadoras locales, y miren la velocidad que tienen: 10, 100, y cada vez va siendo más común el estándar de 1000 megabits por segundo. 1000 megabits por segundo. O sea que ya estamos hablando de 1 gigabit por segundo. Son simétricas, o sea que vemos que la velocidad tanto de bajada como de subida es la misma. Esto les decía, entonces son conexiones locales que sí me permiten conectarme a un servidor a través de esa velocidad, pero después hay que ver a qué velocidad se conecta a su vez ese servidor a Internet, ¿sí? Lo cual puede variar enormemente, depende de dónde estoy. Finalmente, la fibra óptica, que es una tecnología impresionante, ya que permite de un megabit por segundo a 1.000.000 de megabits por segundo, y también es simétrica. La fibra óptica tiene la ventaja con respecto a la red Ethernet. En realidad acá estamos comparando una tecnología física con un conjunto de protocolos, pero bueno, la fibra óptica tiene la diferencia a través de una red común de Ethernet, pongamos por cable metálico, que se puede conectar a una distancia de mucho mayor. La fibra óptica puede atravesar mares u océanos, con la salvedad que tiene que tener repetidoras, porque la luz viajando dentro de un cable hecho por fibras de vidrio va perdiendo, va cayendo esa información. O sea que es un medio de información muy interesante. Es mayor la velocidad de conexión que la que podemos obtener a través de los satélites, porque si bien ambas manejan la velocidad de la luz, tengo mayor distancia entre el punto de, por ejemplo, solicitud, que sube al espacio hasta donde está el satélite y luego baja. La distancia es mayor que una línea directa sobre tierra que conecta en forma recta, sin pasar por el espacio, a ambos puntos. Por eso entonces la tecnología de fibra óptica es un enorme rival para las comunicaciones satelitales. Vamos a ver que la cantidad de datos que se suben y bajan desde y hasta un dispositivo a través de Internet continuamente se incrementa, lo que les decía, van aumentando estas velocidades de comunicación, se continúa bajando más información que la que se sube. Eso les decía, es común en los hogares solicitar más información que la que yo subo, pero actualmente predominan fotografías, imágenes, videos y audios de calidad, de alta calidad, lo que lógicamente va a aumentar el uso de Internet. Antes se usaba solamente para transmitir texto. El Internet está codificado y optimizado para texto, pero actualmente lo que más ocupa el flujo de esta información son estos elementos: videos, imágenes, fotografías, audios, etc. También depende de dónde nos posicionemos. Un servidor, como el de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene más datos de subida que las de bajada, ya que su objetivo es otorgar información. Esto es lógico y es casi la regla para todos los servidores, donde principalmente a los servidores se les solicita información y por eso reciben poca información, que son las solicitudes, y envían mucha información porque justamente es la información que se les ha solicitado. Entonces los servidores por lo general es la inversa que una computadora del hogar,
por lo general están subiendo más información que las que le bajan. Que la que bajan. Si analizamos la información que utilizamos en nuestro celular, bajamos o utilizamos más información que la que subimos en la web. Eso, bueno, lo podemos corroborar también en los celulares. Componentes de la red. Acá un poquito de estas figuras están representando una imagen artística de cómo computadoras se conectan a Internet. Esto sería la representación de cómo desde una casa, con mi computadora, a través de el módem, me comunico con un servidor. Si esta información que estoy solicitando no está en este servidor, que es lo habitual, va a ir a pedirle a otro servidor y a otro servidor hasta encontrar la información que estoy necesitando. Esto entonces es otra cosa interesante, ya que por lo general mi servidor suele ser, en el caso de que estoy pagando un servicio de Internet, simplemente un pasamano entre la solicitud que yo le hago. Este servidor a su vez va a buscar en Internet quién es el que tiene la información y la va a solicitar y va a ir esa información específicamente a la computadora que lo solicitó. Ahí se dan cuenta qué importancia que tiene el IP para que no se confunda y envíe la información solicitada a cualquier otra computadora. Acá un poquito sobre los distintos tipos de redes, lo que recién les contábamos, cómo eran las redes antes, donde la información estaba centralizada por lo general, y muchas computadoras se comunicaban a un centro, a un servidor, que era el que recibía las solicitudes y enviaba las respuestas. Este tipo de conexiones fueron las primeras conexiones que se hacían en computación, en informática, y esto ocurría en la época de la Guerra Fría. Entonces empezaron a pensar qué pasaría si, por ejemplo, esto está representando un centro, una ciudad, y por alguna causa, en plena guerra, se cortaba esta conexión. Irreversiblemente quedaba totalmente desconectado ese lugar, esa computadora o ese centro queda totalmente desconectado del resto, y ya sabemos que es muy importante en cualquier situación, sobre todo bélica, mantener una conexión. O peor, ¿qué pasaba si este centro era destruido o caía? Entonces absolutamente todos los centros quedaban desconectados sin posibilidad de conexión entre ellos. En cambio, Internet tiene una estructura más o menos así, que es una malla. Ustedes ven que hay varias conexiones entre los distintos elementos. En este caso, bueno, vemos distintos elementos, pero imaginen nuevamente que esto puede ser un centro, una ciudad. Con cualquiera de estos elementos, imagínenlo por un momento así. Y acá vemos que están conectados a varios elementos. Entonces, de pronto, si se corta alguno de estas líneas de comunicación, siempre existe la posibilidad de encontrar otra forma de comunicarse. Por ejemplo, desde esta computadora yo me puedo comunicar de esta forma, o inclusive pasando por nodos mucho más lejanos, existe la posibilidad de seguir conectándose. Esta es la gran ventaja de Internet. Inclusive si se destruye o si desaparece algún lugar en particular, siempre existe la posibilidad de encontrar caminos, salvo por supuesto que suceda excepcionalmente que se corten simultáneamente todos los caminos de un lugar. Entonces solo así se quedaría aislado ese lugar, ¿sí? Lo cual sería extremadamente raro que se perdieran todas las vías de conexión con un determinado lugar. Entonces, estas conexiones en estrella fueron las más originales, las iniciales, y esto es lo que tenemos ahora con Internet.
¿sí? La conexión en estrella sigue estando presente, pero como conexiones locales. Son conexiones generalmente por líneas coaxiles o por fibra óptica, pero son locales. Mientras que el Internet está pensado a prueba de fallas y como conexión mundial, que es lo que finalmente terminó siendo. Entonces, para comunicarse existen protocolos, esos protocolos otorgan, como ya vimos, una dirección a la computadora solicitante para que Internet sepa a quién devolverle la información. Y estas direcciones han ido cambiando de versiones a lo largo del tiempo. Acá tengo el Internet IPv4, quiere decir que es la Internet versión 4, que tiene 4 componentes. La dirección habíamos visto con un número, un punto, otro número, un punto, otro número, un punto y otro número. O sea, está compuesto por básicamente una dirección compuesta por 4 números, ¿sí? Esos números pueden variar entre el 0 y el 256. Sí, perdón, 255, hoy, horrible los números, pero bueno, 255, que me van a dar 256 posibilidades. Si sumamos el 0 como una posibilidad más, entonces esas serían originalmente la cantidad de direcciones posibles dentro de ese protocolo. Después se usaron varias tecnologías que permitieron ampliar el número de direcciones. Imagínense, esto está limitado, sería 256 a la cuarta, la cantidad máxima de conexiones que hay, o sea, 256 elevado a la cuarta, multiplicado 4 veces entre sí, y sería la cantidad máxima de direcciones que pudiera tener ese protocolo. Lógicamente hay muchas más computadoras, millones, centenares o miles de millones de computadoras conectadas en Internet. Ese protocolo sería inviable si no se ha ido adicionando nuevas tecnologías. Actualmente está en el servicio el IPv6, que es una ampliación de este protocolo, que define una comunicación de computadoras a los cuales van a ir los paquetes en el cual se va desglosando la información que enviamos a través de Internet. Entonces, la computadora que envía la información tiene por ejemplo, un archivo. Supongamos que este es un archivo inmenso, gigante, que necesita recibir en la otra computadora que está situada de este otro lado. Entonces, una computadora que está acá la computadora, necesita enviar a esta otra computadora ese archivo. ¿Cómo hace? Lo fragmenta en cientos de pedacitos. Cada uno de estos pedacitos va a tener un K, o sea, 1000 bits de información. Y además le va a agregar una información referida a qué computadora es la de destino, o sea, a dónde va ese paquetito, cuál es la computadora remitente, es decir, quién envía la información, y otra información para que la computadora que reciba sepa qué lugar ocupa ese pedacito dentro del archivo. La computadora que recibe la información va recibiendo esos miles de paquetitos que pueden ir por distintas rutas. Ya vimos que pueden ser diferentes las rutas que utiliza un paquetito de otro, y va a ir reconstituyendo el archivo de recibido, y puede ser que después de un tiempo le falten estos dos pedacitos, no llegaron a tiempo porque justo se cayó el servidor, porque lo que fuere, se perdieron en el camino, se corrompió la información. Ya sabemos que no es perfecta la información. Entonces, cuando va reconstituyendo y se da cuenta de que faltan esos pedacitos, los va a solicitar y a la computadora de origen los va a solicitar, y específicamente esos pedacitos. No vuelve a pedir todos los pedacitos que sí llegaron, ¿sí?
Entonces solo se piden aquellos fragmentos, aquellos paquetes que no llegaron. Con lo cual, esto es muy resistente a la caída, es muy resistente a las fallas de la comunicación. Solo se piden aquellos paquetitos que no llegaron en tiempo y en forma. Este servicio que se encarga de reconstruir el archivo y solicitar los pedacitos que faltan es el TCP, o sea, el protocolo de control de transferencia, ¿sí? Que se encarga de corregir las fallas o deficiencias de la llegada de los paquetes de información a su destino. Y ahí están básicamente explicado qué es el IP y qué es el TCP. IP, entonces, es la tecnología que me permite este sistema de envío y recibo de paquetes de información a través de la dirección, de generar direcciones para la computadora emisora y receptora, y el TCP es la tecnología que me permite subsanar los errores en la transmisión de esa información. A veces les suele pasar que están bajando un archivo y se corta el internet, lo vuelven a conectar, se corta el modem o cae el modem, lo apagan, lo encienden y el internet sigue bajando el mismo archivo sin necesidad de volver a solicitarlo. Entonces eso es en parte obra de esta tecnología que es bastante resistente, no digo que sea infalible, sino que es bastante resistente, fallos en la transmisión de la información. Entonces, hay entonces protocolos de conexión, interconexión, y hay lo que les decíamos recién, la identificación de las computadoras a través de la IP. Las IP dinámicas y IP fijas. En una red normalmente, en redes locales, la IP ya queda fija en una computadora y que es como un número de teléfono. Pero los proveedores de servicio de Internet a veces tienen disponibles menos cantidad de IPs que los que venden. Entonces, dinámicamente le va asignando cuando alguien se conecta a Internet y le asigna una IP. En los últimos años han empezado ya a dejarse las fijas, entonces casi que queda casi fijo en cada cliente, o por lo menos les queda por semanas o meses. Y si se desconectan por bastante tiempo, digamos una semana, y después se vuelven a reconectar, a veces no tienen el mismo IP que tenían antes. Eso es con los proveedores de servicios de Internet afuera. Pero el router, por ejemplo, generalmente les asigna un IP y ya queda como en memoria que esa compu le corresponde tal IP. Entonces de esa manera las máquinas van comunicándose entre ellos de esa manera dinámica. Eso es para los clientes. Los servidores sí tienen que tenerla casi fijo o fijo. Si no, si se cambia, tienen que actualizar, como quien diría, la guía de teléfono. Entonces, si en la cátedra cambiamos de IP, que lo hemos hecho, hay que hacer una actualización en la guía de teléfono que sería el DNS, el servidor de nombres de dominio, que básicamente es el nombre del dominio que le asigna tal número, que le indica tal número de IP. Entonces va a esa IP, a ese número como número de teléfono y se comunica con esa máquina que es la que ustedes quieren acceder para la página, por ejemplo. De subida y bajada. El tema de las velocidades de subida y bajada es que nosotros normalmente, como usuarios comunes, bajamos información, ya que entramos en una página y bajamos, mientras estamos viendo un video, vamos bajando el video. Si escuchamos música, también estamos bajando esa información o viendo una página, entran al aula
y cuando entran al aula van a ver todo el contenido y van a estar bajando información. En el caso del aula virtual van a bajar información desde la universidad hacia el celular de ustedes o la compu de ustedes. A diferencia de la conexión de la universidad, que lo que está haciendo es enviarles esa información. Entonces esa es la de subida. Sube a la nube y ustedes la bajan desde su lado. Pero también ustedes hacen una videoconferencia cuando hablan y ponen el video, ustedes se filman, suben esa gran cantidad de información. Por esa razón, como clientes, la mayoría más bien baja más que subir. Entonces, el 90% le asignan el 90% de bajada y un 10% de subida. No están preparadas las redes ahora para que ustedes, como clientes, o cualquiera desde su casa, tenga velocidad de subida. Por eso a veces anda mal, como le pasó al profe, que no tiene tanta subida, o ancho de banda de subida para enviar tanta información junta. En cambio, las conexiones de algunas empresas, que es un diario o la universidad, que envía más que lo que recibe, bueno, tiene otro tipo de conexión industrial. Había otra que era los cables de cobre, se siguen usando, son todos los cables UTP que le llaman, el cable de red, y el coaxil también es de cobre, el de teléfono, la línea telefónica común, Arnet, todo eso es cobre. Fibra óptica hay muy poco para las casas, se usa más bien para largos tendidos de muchos kilómetros, porque tiene poca pérdida, entonces es conveniente, digamos, una tirada de acá hasta Buenos Aires o desde Buenos Aires a otros países, esos van vía fibra óptica, y actualmente les están empezando a poner en los domicilios. Antes no, porque era muy cara la fibra óptica, ahora es más barata la fibra óptica que la de cobre. Pero bueno, la tecnología va cambiando y se va actualizando. La posibilidad de direcciones de computadoras que da el IPv4, esto recordemos es el protocolo que ya se ha extendido para cubrir porque en la práctica hay muchas más computadoras que las que permitirían direccionar este protocolo. Entonces hay extensiones como el IPv6 que me permiten conectar más computadoras. Esta computadora, estas direcciones están compuestas, como les explicaba el doctor Yuri, por 4 bytes, y cada byte está compuesto por 8 bits, con lo cual da 256 posibilidades, incluyendo al 0. ¿Cómo es un URL típico? Bueno, la sigla URL. Bien, entonces URL significa, comenzamos por la E, significa localizador, la U significa universal y la R significa recurso. O sea, vamos a ver que, o sea, por recurso yo puedo referirme a información o incluso puede también ser un recurso. Pero típicamente lo vamos a usar para referirnos a información. Entonces, este localizador unos recursos es una dirección y esta dirección está representada de acuerdo al protocolo que la maneja. En este caso tenemos el protocolo HTTP, que ya dijimos que era el protocolo de transmisión de hipertexto. Con www me dice que voy a usar la World Wide Web. El dominio está compuesto por el lugar en donde está esa información, en este caso a la Cátedra de Informática Médica,
Universidad Nacional de Córdoba. La extensión edu hace referencia, de acá para allá es extensión. La extensión hace referencia al tipo de servicio, en este caso educativo, y los tres letras estas, y las dos últimas hacen referencia al lugar de donde proviene ese dominio. AR, en este caso, está representando a la República Argentina. Y acá tenemos el archivo específico al que queremos acceder. En este caso, el index PHP es el primer archivo que automáticamente busca el navegador. En este caso es un archivo que me va a permitir, o le dice al navegador, que tiene que ir a buscar los otros archivos para poder abrir una página web. ¿Sí? Pero podría ser, por ejemplo, un texto, podría ser un PDF, podría ser una imagen. ¿Sí? En este caso, bueno, es un archivo, como les decía, que le explica al navegador que tiene que abrir otros archivos para ir conformando una pantalla dentro del el navegador. Entonces, nuevamente, lo primero que vamos a encontrar va a ser el protocolo, luego el dominio, luego el archivo o la carpeta en la que estamos interesados. El protocolo es el método de acceso, es decir, cómo voy a interpretar la información y cuál va a ser el medio por el cual la voy a transmitir. El dominio es la dirección de la computadora donde se localizan los datos o el servicio, y es una secuencia de nombres separados por puntos, puede no tener puntos, y la carpeta y archivo es un archivo ubicado en un dispositivo local que sería físicamente, por ejemplo, un disco duro. Entonces, a través de todo ese nombre del URL, el navegador sabe a quién hacerle la solicitud. En este caso, esta es la dirección del URL de la cátedra, y va a ir a solicitarle específicamente ese archivo. Acá vemos que la solicitud va a través de ese texto, y el DNS es como una guía telefónica que me permite transformar ese texto de la solicitud en un número, que es justamente el número donde está la información. En este caso, este número. O sea, este número está vinculado con el nombre a través de los DNS. O sea, en la computadora el servidor puede recibir esta dirección y va a devolver este número para decir dónde tiene que ir a buscar la misma. Entonces, los URL a través del DNS me permite transformar ese texto que es entendible. Yo puedo deducir que esta sería la dirección de la cátedra de informática, lo permite transformar en lo que realmente que es un número. Es más fácil recordar un texto, inclusive yo lo puedo deducir, Cátedra de Informática Médica de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una página educativa de Argentina, en vez de acordarme de este número. Hay, además del HTTP, hay muchos otros protocolos que es interesante que ustedes lo sepan, los conozcan, que son servicios de transferencia de archivos. Bueno, el HTTP ya lo acabamos de ver, es el que permite la transferencia de hipertextos y sirve para obtener y enviar información utilizando Internet. El FTP es un protocolo de transporte de archivos entre dos computadoras. El FTP me permite acceder en forma lejana a otra computadora, como si fuera un disco rígido propio de la máquina en donde estoy. ¿Para qué se usa el FTP? Entre otras cosas, para hacer las páginas web. Es decir, no voy a hacer la página web que es un HTTP usando otro HTTP, sino algo más de un nivel menor como el FTP.
Hay otros protocolos como el Grouper, que presenta los recursos de Internet en forma de menú, me permite ir desplegando las opciones de Internet de esta forma. Telnet, que es un servicio que permite operar una computadora desde otra distancia. Estos son protocolos anteriores en el tiempo al HTTP. El SSH es una cosa muy distinta. Es un protocolo que permite registrarse en un servicio y acceder a sus recursos con cierto grado de seguridad. Esto lo hace codificando la información, con lo cual es más segura. Codificando y decodificando la información. Después el POP3 es un protocolo de acceso a la casilla de correo electrónico para la extracción y lectura de los mails. ¿Sí? El SMTP es el protocolo para enviar mails, mientras que el IMAP es el protocolo para leer mails. Entonces todos estos recursos están enlazados a través de Internet. Recién vimos el dominio edu de la universidad, una página educativa, y les decía que la segunda parte del dominio hace referencia al país o a la localización geográfica del servicio. Vamos a ver algunos otros ejemplos de dominios de acuerdo al tipo de organización de la que se trate. Por ejemplo, los dominios tipo com hacen referencia a organizaciones comerciales, son fáciles de obtener. Los org hacen referencia a organizaciones no lucrativas, por lo general. Estos hay que certificar que uno es una organización no lucrativa para que me den este tipo de extensión. O sea, no, cualquiera sí puede ir y pagar un servicio com, pero no así un servicio ORG, porque son organizaciones no gubernamentales por lo general. Edu es referencia a recursos educativos, por lo general son las páginas educativas, como hacíamos recién referencia al de nuestra universidad. GOV también son referencia a organizaciones gubernamentales, tampoco se lo dan a cualquiera los .gov. Eso me va a dar una garantía, una cierta garantía, de que esa página corresponde realmente al gobierno. MIL hace referencia a organizaciones militares y NET, estas sí son fáciles de tener y de comprar, que hace referencia a recursos que están en redes o cualquier página. En general, cualquiera que lo pague puede tener una extensión NET, puede comprar un servicio para hospedar su página o su recurso y ponerle la extensión NET. Por otro lado, las localizaciones geográficas generalmente corresponden a países. Ya vimos que AR era de Argentina, ES corresponde a España, BR a Brasil, Alemania, Deutschland, D, TW, por ejemplo, a Taiwán, AQ a la Antártida, SU a la Unión Soviética, y cuando no tiene ninguna extensión de tipo geográfica, por defecto se entiende que corresponde a los Estados Unidos porque ellos comenzaron con Internet y con todo este sistema. O por defecto, la extensión que le correspondería a Estados Unidos es US, o sea, al revés de la Unión Soviética sería US, y hay algunas páginas que lo tienen al US, que corresponde como país a Estados Unidos. Hay varios servicios disponibles en Internet, se pueden clasificar de acuerdo a si son de persona a persona o persona a recurso. ¿Cuándo es de persona a persona? Bueno, cuando el emisor y el receptor es una persona, por ejemplo, cuando enviamos una carta, un email, tanto el emisor como el receptor son personas, lo mismo que un chat, lo mismo que un SMS, un mensaje de texto. Tanto para hacer videoconferencias como la que tenemos ahora, como audioconferencias, son personas las que se comunican. Esto en el momento. O por ejemplo Newsgroup, que es asincrónica. Hay cosas que son asincrónicas, por ejemplo, el email yo lo envío ahora y
lo pueden abrir al día siguiente. El SMS también, el mensaje también. Sin embargo, un chat no, tiene que estar para que realmente sea un chat, tiene que estar las dos personas conectadas, lo mismo que la videoconferencia o la audioconferencia, son sincrónicos y están unidos en el tiempo, en el mismo tiempo. En cambio, asincrónico no necesitan estar en el mismo tiempo para poder establecer la comunicación. Ahí están los servicios P2P, que son peer-to-peer, o sea, parte a parte, y bueno, lo vemos en la diapositiva siguiente. Servicio de persona a recurso. Entonces, acá no hay otra persona que me va a estar dando ese servicio, sino que lo hago directamente con una computadora que me va a proveer del mismo. Millones de personas proveen información a Internet en diferentes formatos, la cual, bueno, puede accederse de distintas maneras. A través de Telnet, a través de FTP, que ya un poco hablamos, que podía ver los recursos de otra computadora como si estuviera locales, las wikis o los blogs, etc. Servicios P2P. A grandes rasgos, una red informática entre iguales, en inglés peer-to-peer, o parte a parte, que se traducirá par a par o de punto a punto, más conocida como P2P. Se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que comparten simultáneamente como clientes y como servidores a los demás nodos de esta red. Este modelo de red consta de los modelos cliente-servidor, el cual se rige de una arquitectura monolítica donde hay distribución de tareas entre sí. Solo una simple comunicación entre usuario y una terminal, donde el cliente o el servidor no pueden intercambiar roles. Cualquier nodo puede iniciar, detener o completar una transacción compatible. Es decir, no tenemos ya la clásica estructura de un cliente y un servidor, donde el cliente solo solicita la información y el servidor solo provee esta información solicitada, sino que están distribuidas indistintamente las funciones entre todos los participantes de esa red, y en algún momento una persona puede actuar como cliente y en otro momento puede estar, o simultáneamente, puede estar funcionando como proveedor de la información. Esto típicamente se da en algunos programas como el Ares, donde es un software que me permite descargar información, pero no de un solo servidor, sino utilizando todos los clientes de este servicio que tienen esa información como si fueran también proveedores de la información y actúan como un servidor distribuido. Entonces, esto es interesante, el P2P, ustedes ven cómo se va cambiando de una estructura típica de un cliente a un servidor a un servicio de distribución compartida, de servicio o servidores distribuidos. Bueno, búsqueda y valoración de la información médica en Internet. Bueno, esta información va a comprometer distintos recursos o elementos. Por un lado tenemos el navegador, que es el que me permite visualizar lo que está en HTTP. Por otro lado, tenemos los buscadores, como el buscador Yahoo, como el buscador de Google, que me permiten hacer búsquedas de información general en Internet. Por otro lado, tenemos bases o recursos específicos que están en la red, como puede ser Medline Plus. Medline Plus es una base de datos que está dirigido a las personas en general, no está dirigido a los médicos, sino a cualquier persona, y es de fácil acceso. Y está también en inglés y en español. El español es el segundo idioma de los Estados Unidos. Y está también traducido completamente al español el Medline Plus. No estoy hablando de Medline, ni Plus significa que sea mejor que Medline, sino que el Plus se refiere
a que es información, en este caso es información que está dirigido al público en general. Cualquier persona puede entender e interpretar Medline Plus porque está dirigido en un lenguaje sencillo, bien esquemático y en forma progresiva, es decir, para aquellas personas que entienden más, pueden ir a buscar más información adicional. Después tenemos PubMed. Acá es otro servicio, entonces, que me permite información científica. Este sí, la mayoría de estas bases de datos de PubMed tienen Medline sin el plus, que está dirigido a profesionales de la salud o a científicos. También tenemos en esa categoría a Lilacs, que provee también información a profesionales de la salud o a científicos, pero de literatura latinoamericana en ciencia de la salud. Es un acrónimo, LILACS, literatura latinoamericana, y del Caribe en ciencias de la salud. Y finalmente tenemos acá un logotipo, que es el logotipo del código de Health on the Net, o sea, salud en la red, que este logotipo, cada servicio de salud, cada página de salud lo puede tramitar. Esta organización lo que va a hacer es revisar esa página y si lo cree que cumple con los criterios de estos de Health.net, de salud en la red, le va a otorgar la posibilidad de que tenga este logo en su portada o en las partes que crea conveniente, a fin de que se certifique que esa información es de calidad. Esto es entonces un servicio que es provisto por una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es certificar la calidad de la información en salud, no es cualquier información, sino solo información en salud, y me está diciendo que esa página cumple con los criterios de esa organización, que ya los vamos a ver. No quiere decir que en todo momento cumplan los criterios, puede ser que por allí encuentren que alguna página que tiene ese código no está cumpliendo exactamente con alguno de los criterios, pero es una certificación que le dan a la página luego de una cierta verificación. No es un chequeo continuo. Entonces, por eso puede suceder que en algún momento aparezca alguna información que no cumpla exactamente con los criterios de GLONDNet. Pero a priori, y por lo general, esto sí va a ser así. O sea, no le digo por poner en duda a la organización, sino para que ustedes puedan con su propio criterio, y por allí es importante que ustedes lo tengan, puedan generar su propio criterio, a fin de evaluar si realmente, a pesar de tener ese logo o no, ustedes puedan considerar si cumple o no los criterios, que es justamente lo más importante. Bien, objetivos generales de la orientación a la temática. En cuanto a la búsqueda y valoración de información médica, es poder establecer la importancia y el valor que tiene la búsqueda y la valoración de la informática médica en la web, incorporar las estrategias del diagnóstico de dicha problemática sobre la información médica en la web, establecer parámetros de discusión a través de ejemplos didácticos sobre la búsqueda, adquirir habilidades y destrezas en la búsqueda exitosa de información médica y encontrar estándares y protocolos de búsqueda y valoración de información médica. O sea, vemos primero la problemática, el advenimiento de la tecnología y la masividad en la que la información médica se encuentra disponible en la red, abre un debate incluso sobre la calidad de la información médica. Esto quiere decir que el tema de la información médica en la red no está cerrado. Muchos autores coinciden en que la información médica que se encuentra disponible en red adolece de calidad. Esto es, sí, un hecho, porque se han hecho búsquedas en Internet y verificado la calidad de la información y
vemos que adolecen muchos fallos y muchos errores que pueden confundir o perjudicar no solo al público en general, sino incluso a los profesionales de la salud. La consultora internacional Cyberdialog, que demuestra que el 88,5 millones de adultos utilizan Internet para encontrar la información sobre salud para azar. Y sabemos también que el 48% de los sitios o portales que hablan de salud no cumplen con los estándares mínimos de calidad de la información. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que consulta información de salud en Internet, es el tema más frecuentemente consultado, y vemos que prácticamente la mitad de los sitios de Internet no tienen información de calidad. O sea, no cumplen no solo eso, sino que no cumplen los requisitos mínimos de calidad en cuanto a la información. Esto en un ejemplo que se hizo sobre fibromialgia, que es la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, lo que cursa como una hipersensibilidad a múltiples gatillos de dolor periféricos y que es un trastorno somático, es una patología bastante compleja, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Cuando se hizo una búsqueda sobre fibromialgia, vemos que la mayoría de las páginas que hablan sobre fibromialgia están interesadas en la venta de algún producto médico, ¿sí? Con lo cual, digamos, puede haber un sesgo en la información. También puede haber información provista por asociaciones de pacientes o por sociedades sin fines de lucro, y solamente un pequeño porcentaje de esta información es información fiable con criterios de valoración. Acá vemos que si hacemos una búsqueda con un navegador, por ejemplo, el Google, las primeras, lo primero que nos muestra suele ser información paga, es decir, que es solicitada a través del pago. Yo puedo pagar para estar acá entre los primeros lugares. Y después recién aparece la información de calidad. Hay muchos criterios que están involucrados en cuanto a qué páginas aparecen primero. Nosotros generalmente vamos a quedarnos con lo que aparece en la primera o a lo sumo la segunda pantalla de un navegador como el Google, a pesar de que a veces son cientos de miles o millones las páginas que encuentran. Ustedes ven que por lo general, si la información no está en las dos primeras páginas, hacemos o mejoramos la búsqueda. Entonces, acá hay criterios que me permiten decir cuáles son las páginas que van a aparecer primero. Van a aparecer primero las más consultadas, las que hace más tiempo que están, van a aparecer primero, las que no han tenido quejas en cuanto a la calidad, las páginas que tienen muchas relaciones con otras páginas, que están vinculadas por muchos hipervínculos. Esos son los criterios que van a hacer que una página esté en primer lugar. O, en su defecto, que paguen. O sea, si pagan, van a estar más arriba que cualquiera de las que les mencioné anteriormente. Entonces, esto es, digamos, la contraparte del beneficio que me producen los buscadores. Es decir, ya se pierde esos criterios que les había mencionado al principio cuando hay un pago, cuando hay un interés económico. Entonces, por lo general, la
el Google informa de que esa página está siendo pagada para aparecer en los primeros lugares. Hagan una búsqueda y van a ver que es una página que tiene un pago para figurar en los primeros lugares. Por otro lado, ¿quiénes son los que más buscan información en la red? Y los que más buscan información son, por lo general, los pacientes que están motivados por la propia enfermedad. También el público en general puede buscar ocasionalmente, pero no tiene la motivación que tienen los pacientes. Y finalmente vemos que profesionales en la salud y estudiantes, en un 30%, son los que más buscan información en Internet. Vamos a ver la problemática cuantitativa y cualitativa de la búsqueda en Internet. Por un lado, entonces, los pacientes, ya dijimos que están motivados por el hecho de estar enfermos, y que de esta manera participa de manera activa en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Cada vez más se valora y se respeta el valor activo del paciente en la resolución de su enfermedad, lo cual refleja en cierto punto una actitud menos paternalista de los profesionales de la salud y dándole más poder al paciente a que decida. Entonces, esto es positivo en el sentido de que permite un acceso equitativo a la información sobre salud. No es lo mismo la información que se puede acceder cualquiera sobre cualquier enfermedad, una persona a través del Internet, que la que antes tenía antes la aparición de estos recursos. Los aspectos contrarios, o sea, que van en contra de esta decisión correcta en base a la información que tienen, es el desconocimiento de la información sobre salud, es decir, no conocen, el paciente que accede por allí se encuentra con una terminología distinta a la que está acostumbrada, una tecnología a veces ambigua y una terminología que no le permite comprender realmente su, más sobre su enfermedad, tiene que ser asesorado. También de la variedad de contenido e intencionalidad con la que se pone este contenido. La presencia de intereses comerciales, como ya vimos, que podían desvirtuar o parcializar la información, es decir, poner solo la información favorable al producto que están vendiendo en desmedro de otra más objetiva. Y otra cosa que puede aparecer es la falta de privacidad de los pacientes, mostrando fotos o algunos elementos identificables de pacientes, lo cual no es ético. Nosotros tenemos que garantizar la privacidad de la información, el respeto por la privacidad de la información de los pacientes. Por otro lado, cuando acceden los profesionales de la salud, lo que vamos a encontrar como profesionales de la salud, que hay un exceso de información médica, una gran cantidad de información. Entonces, los problemas que nos tenemos que enfrentar es la cantidad de información irrelevante que hay. Entonces, un aspecto que tenemos que tener en cuenta es cómo evitar esa información que no es relevante. También nos encontramos con intereses comerciales que tenemos que tratar de evitar, y también tenemos que incrementar nuestra habilidad para buscar la información médica de calidad. Es decir, prepararnos para poder distinguir entre la información útil de la inútil. Como conclusión, vamos a encontrar en Internet mucha información inadecuada y tenemos que evitar intereses comerciales. Nuestra solución es enfocarnos en la información útil desde el momento de la búsqueda y tener recursos para interpretar la información y asesorar a nuestros pacientes. Ahora va a incrementar nuestro rol como asesores de la información y vamos a enfrentarnos muchas veces
con pacientes que vienen con información de que hay un nuevo tratamiento que se está experimentando para su enfermedad o su patología, y nosotros tenemos que informarlo y también saber decir que muchos de los tratamientos que se intentan, la gran mayoría, no llegan a los pacientes justamente porque no superan criterios de calidad, por lo tanto, quedan en la especulación y mal transmitidos por los medios de comunicación, pueden crear falsas expectativas en los pacientes. Entonces tenemos que estar preparados para decirle esa vacuna, como pasa ahora con el coronavirus, esa vacuna, si bien está en fase en seres humanos, en algunos casos, no está disponible para allá, sino probablemente, y en el mejor de los casos, para unos cuantos meses más adelante. Entonces, como objetivo de búsqueda tenemos que fijar estrategias de búsqueda, es decir, buscar donde haya información de calidad, y una vez que hemos encontrado, establecer criterios de valoración, es decir, poder interpretar correctamente la información a la que hemos accedido. Hay recursos que nos ayudan en este sentido, ya vimos la función que tiene el código de GEAL.net. La búsqueda la puedo hacer en recursos de calidad, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos con su PubMed, y en el caso de nosotros a nivel regional podemos necesitar información sobre patología regional, y no hay mejor lugar para buscar ese tipo de patología que en LILACS, que ya dijimos que es la literatura latinoamericana en ciencias de la salud. Una vez que encontramos la información, nos tenemos que hacer una serie de preguntas, por ejemplo, si los resultados de este estudio son válidos, es decir, si a lo que han llegado este estudio ha utilizado un procedimiento adecuado, si esta información trata de responder una pregunta clínica correcta, si está bien diseñado el estudio para el objetivo que se ha planteado, si utiliza criterios apropiados para seleccionar los artículos a incluir. Bueno, esto en el caso de que hemos hecho una búsqueda de la información preexistente del estudio y esa información está completa, es decir, no está evitando algunos artículos bien fundamentados contrarios a la idea que genera la investigación. Y también tenemos que preguntarnos si es posible que no se hayan incluido estudios importantes, lo que les decía. Si yo excluyo un estudio bien hecho, bien realizado, que sea contrario a lo que yo me he planteado como objetivo de investigación, estoy sesgando el trabajo. Si se evaluó la validez de los estudios incluidos, es decir, si los estudios sobre los cuales me estoy basando, o sea, esto tenemos que saberlo, que ningún trabajo de investigación parte de la nada. Todos los trabajos de investigación parten de todo lo que se conoce. Y esos estudios que se mencionan en la introducción del trabajo sirven de fundamento, es decir, yo acepto eso como cierto, y sirven de fundamento al trabajo que yo voy a llevar adelante, ¿sí? Si esos trabajos no tienen validez, es decir, no están bien hechos, lo que yo haga puede ser inadecuado, porque está fundamentado en premisas falsas. Es decir, yo tengo que evaluar previamente si los estudios que yo incluyo son adecuados. Si son reproducibles los métodos de evaluación de los estudios, es decir, si hay criterios que yo he seguido para determinar cuál estudio está bien hecho o cuál estudio está mal hecho. Hay varios criterios en este caso para poder evaluar la validez de un estudio. Por ejemplo, si están mencionados los criterios de inclusión de los pacientes, si se ha hecho una buena aleatorización de los pacientes,
etcétera, etcétera. Son criterios que me permiten evaluar en última instancia la calidad de un trabajo científico. Si son similares los resultados en otros estudios incluidos, es decir, si hay coherencia en los resultados entre los trabajos que estoy incluyendo. Ahora voy en sí a cuáles son los resultados, cuáles son los resultados globales de la revisión, es decir, en la síntesis de la evaluación del conjunto de los estudios, cuán precisos son estos estudios, es decir, cuál es el grado de certeza que me van a dar cada uno de estos trabajos. También quiero saber si van a ser útiles estos resultados en el cuidado de mis pacientes, porque puedo encontrar información anecdótica que me sirve sobre una población muy distinta a la mía, pero que no me sirve en el caso de mi paciente. Si pueden estos resultados ser aplicados a mis pacientes, nuevamente cuán parecidos es mi paciente, cuán parecido es mi paciente a los pacientes incluidos en ese estudio, porque puedo tener un paciente pediátrico, un niño, y los estudios referirse a adultos. Con cuánta certeza y tranquilidad yo puedo aplicar resultados de pacientes adultos a mi paciente pediátrico. Y yo diría que no, a priori no se pueden trasladar así alegremente los resultados producidos en adultos a niños. Entonces, tiene referido a pacientes similares al que yo tengo. Se consideraron todos los objetivos clínicamente importantes. Eso también es importante porque a la hora de evaluar un paciente y buscar el mejor tratamiento, por ejemplo, yo tengo que ver cuáles son los aspectos fundamentales y cuáles son los aspectos futiles en el tratamiento de mi paciente. Uno trata fundamentalmente de enfocarse en los aspectos más importantes y más trascendentes en el cuidado de mi paciente. También saber si los beneficios exceden los riesgos y los costos. Esto porque a veces el riesgo de un tratamiento, es decir, hay antivíricos que pueden mejorar un resfriado común, pero tienen las dos cosas. Tienen un riesgo porque estos antivíricos pueden ser teratogénicos, es decir, pueden producir malformaciones en los niños, en el caso del embarazo, o pueden ser oncogénicos, es decir, producir enfermedades o cáncer, distintos tipos de cáncer en los pacientes, ¿sí? Además de ser altamente costosos. Entonces, si bien hay una relativa utilidad en el uso de un antivírico, como por ejemplo la mantadina, en un cuadro de un resfriado común, sería absolutamente riesgoso y costoso hacerlo, y el riesgo y el costo sobrepasan ampliamente los beneficios, porque un resfriado común tiene por lo general una evaluación favorable con mínimos riesgos para el paciente. Entonces no puedo a ese paciente indicarle una medicación que, además de ser costosa, lo expone a un riesgo de cáncer. Entonces hay que valorar en cada caso si una intervención tiene más beneficios que riesgos y costos. Bueno, un poco repasando los criterios del Legal on the Net, del código HON, hay una serie de estrategias que hay que tener en cuenta. Primero, consultar bases de datos de prestigio. Hay bases de datos que ya de por sí sabemos que nos van a indexar, nos van a indizar artículos científicos de calidad, generalmente publicaciones de revistas reconocidas en cuanto a calidad. También hay que revisar información de universidades y organizaciones internacionales de salud. Estas a su vez suelen seleccionar la mejor información para poder publicarla. Luego, cuando vamos a buscar, por ejemplo, páginas web en general, tenemos estos indicadores, como puede ser
el logotipo de Health.net, que me va a estar diciendo que esa página tiene una cierta calidad, y también la existencia de derechos de autor, de copyright, que me van a también hablar de que hay una cierta calidad en esa información. Con respecto a los criterios de Health.net, vamos a mencionarlo acá, después en el apunte están desarrollados más ampliamente, que son autoría, que me está garantizando de que el que escribe la información es un profesional del área de la salud, salvo en el caso de que el que sea quien escribe así sea un paciente o un familiar de un paciente. En ese caso, que sí es válido que esté esa información, tiene que aclararse, digamos, de que no es un profesional de la salud el que ha vertido esa información y esa opinión. El segundo punto es fundamental, es la complementariedad, es decir, que la página web no tiene como intención reemplazar al profesional de la salud, es decir, dejar de consultar al médico a través de la información de esa página, digamos, hace las veces de médico, con lo cual ya sería el profesional totalmente innecesario, sino justamente tiene que ser un complemento para la información del profesional. Entonces, allí en esa página tiene que estar la información que el profesional quisiera darle si tuviera más tiempo a ese paciente para resolver sus inquietudes acerca de su enfermedad. Entonces, por eso la palabra que dice allí es complementariedad. Esa información es un complemento para el paciente de la consulta profesional y no un reemplazo. Por eso el criterio es complementariedad. También confidencialidad, que me dice que esa página preserva el respeto de la confidencialidad de los pacientes. Atribución, referencia y actualización hace justamente referencia a que la información que allí está volcada tiene las características de estar referenciada y actualizada. La garantía en cuanto a la calidad de la información que está allí vertida. Transparencia de los autores, es decir, los autores están explicitados quién ha hecho página y quién ha hecho. Transparencia de patrocinador hace referencia a que si alguien está pagando por esa página, es decir, por lo general empresas farmacéuticas, está explicitado que está esa empresa farmacéutica pagando, porque puede ser que una empresa pague información que parezca objetiva, pero de alguna forma esté beneficiándola. Principalmente empresas farmacéuticas, las que pueden inducir a que los comentarios que se hacen en esa página hagan que el paciente o el público compren los productos por encima de la certeza, claridad y objetividad de la información. Y también la honestidad de la política publicitaria, donde claramente debe estar diferenciado qué es contenido de información en la página y qué es publicidad. O sea, la honestidad de la política publicitaria no hace referencia a que no hay que tener publicidad en la página, sino que esta publicidad debe estar claramente diferenciado del contenido y de la información en salud de la página. Bueno, muchas gracias. Quería hacer por allí navegar un poco en internet para completar las ideas que había mencionado. Bueno, puse una palabra incorrecta. Acá una de las características del navegador es que me corrige la búsqueda. Acá yo puse mal fractura y me lo corrigió. Ahí está corregida. Y me dice que ha encontrado 16 millones de páginas. Esto, acá, la palabra cerca, me está diciendo que es una aproximación. No es que
Google es tan fantástico que me encontró 16 millones de resultados, sino que básicamente esta palabra, al ser una palabra importante, ya tiene armada una búsqueda. Lo que hace solamente Google es, a través de esa palabra, me muestra los primeros resultados, generalmente los primeros 10 resultados de una búsqueda que ya está preformateada. Y acá vemos la segunda, la tercera, en realidad tiene almacenada una cierta cantidad de páginas y lo único que hace es mostrármelas, no es que las haya buscado en general. ¿Sí? Entonces, 16 millones de páginas, esto porque en un momento entran y encuentran una cantidad y en otro momento entran y van a encontrar otra estimación. eh, por eso es fluctuante y por eso el número es redondo, ¿sí? No me está dando, ya vamos a ver que cuando buscamos en base de datos de salud y me dice que hay 16.524 resultados, es que exactamente hay esa cantidad de resultados. No es una aproximación, ¿sí? Sino son números exactos. Entonces, ¿qué cosas me da la búsqueda a través de Google? Bueno, acá veo imágenes, ¿sí? También veo páginas sobre ese tema, algunas páginas, en este caso, bueno, no han aparecido páginas subvencionadas por alguna empresa que tenga interés, eh, pero sí, acá veo como interesante Medline Plus, que ya por provenir el pedido de una computadora en Argentina, ya me lo ofrece directamente en español. Esto es un Medline que está dirigido al público en general. Visítenlo, es interesante. Está escrito en un lenguaje comprensible para todo el mundo. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Qué pasa si yo pongo fracturas de cráneo? ¿Habrá más o menos resultados? Teníamos 16 millones y ahora 4.230.000 resultados. Entonces, yo pongo más de una palabra y tengo más o menos resultados. Acá claramente tengo menos resultados. ¿Por qué? Porque estoy haciendo más específica la búsqueda. Es decir, además de fractura, quiero que esté la palabra cráneo. Con lo cual el operador lógico que aparece aquí es el operador lógico AND. Ya vimos que tiene que tener simultáneamente la ocurrencia de las dos palabras para estar entre los resultados de la búsqueda. El D no lo considero porque Google por lo general a estos conectores de, al, los, directamente no los considera al momento de hacer la búsqueda. ¿Sí? Y también, digamos, información sobre esto. Y acá Google me ofrece búsquedas relacionadas, es decir, búsquedas parecidas a lo que estoy haciendo. Y también puedo discriminar la información de si está dirigida solamente a imágenes. En este caso vamos a ver solo imágenes de fractura de cráneo, noticias, donde básicamente proviene de publicaciones y diarios, videos sobre fractura de cráneo, puede haber mapas, en este caso, bueno, no sé qué pueda mostrar, o puede haber, bueno, aquí me va a abrir un mapa, no tengo tiempo de mostrarlo, pero sí en más que otros recursos tiene, por ejemplo, shopping, libros, vuelos, finanzas, etc. ¿Puedo refinar la búsqueda? Sí, hay una serie de herramientas que yo voy a encontrar en el Google, por ejemplo en preferencias, donde me permite configurar la búsqueda, buscar por determinados idiomas, bueno, activar otros recursos y la que más me va a interesar a mí va a ser la búsqueda avanzada. O sea, al hacer una búsqueda en Google, en preferencias, voy a buscar lo que dice búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada
me va a dar una serie de opciones. A mí me interesa comentarles esta opción. Por ejemplo, acá busca por defecto colocando el operador lógico AND entre los términos que yo escribo, pero puedo pedirle, en el caso de poner esa misma frase aquí, que busque la frase específica, fractura de cráneo, ya como si fuera una sola palabra y no como una serie de palabras. Vamos a pedirle que haga esa búsqueda y vemos que se ha reducido de los 4 millones y pico, se ha reducido notablemente la cantidad de recursos que ha encontrado. En este caso son 322.000 recursos contra 4 millones y pico que teníamos hace un momento. Entonces, cuando yo coloco la búsqueda entre comillas, va a buscar la ocurrencia de una frase como si fuera una sola palabra y no de la palabra por palabra, conectados con el AND como lo hace por defecto. Acá vemos qué hizo Google cuando yo le pedí una frase y lo puso entre comillitas. Nosotros nos podemos ahorrar el ir a la búsqueda avanzada directamente escribiendo la frase que nos interesa entre las comillitas. Parte de la estrategia de que tiene Google para mostrarme los resultados es cuando la palabra está, por ejemplo, en el encabezado, además de que sea una página que hace mucho tiempo que está, muy consultada y de calidad conocida. Puedo ir también a ver como algo interesante el tema de los, en la búsqueda avanzada, el tema de cuando quiero que aparezca cualquiera de estas palabras. Vamos a poner fractura de cráneo allí en cualquiera de estas palabras. ¿Qué les parece? Yo pido no que aparezca ya una palabra o la otra, sino que me conformo con cualquiera de estas palabras y que la traiga. Y vamos a poner acá la búsqueda avanzada. Cuando acá encontramos 25.270.000, o sea, más incluso que cuando pusimos la palabra fractura solo. ¿Qué pasó? Entonces basta con que esté cualquiera de esas palabras para que lo traiga. Es el operador lógico OR, ahí lo está poniendo. OR se conforma con que esté cualquiera de las palabras que pongo para traerme esa página o ese resultado. Acá lógicamente no lo está haciendo con el D porque si no nos traería prácticamente la totalidad de las páginas que tengan ese conector. No sé, no se diferenciaría en teoría mucho de la búsqueda de una u otra. Acá vemos que extrañamente ha aumentado la cantidad de resultados, aunque en realidad directamente, digamos, no hace la diferencia. ¿Cuándo sería lógico conectar o usar un operador OR? Cuando tenemos sinónimos, por ejemplo, ácido acetil salicílico y aspirina, o ácido ascórbico, vitamina C, ¿sí? O cuando tenemos palabras que son similares, yo estoy buscando lesiones óseas, traumáticas, y estoy buscando fractura o fisura, no son sinónimos, porque es distinto el grado de daño en una fractura que es mayor que en una fisura, pero a los efectos de mi búsqueda me da lo mismo y allí estoy usando el operador lógico OR y encuentro, bueno, esa cantidad de recursos que son mayores a la cantidad de fractura, a la cantidad que encontré solo con fractura, porque le estoy agregando a aquellas páginas que hablan sobre la fisura, ¿sí?
Esto también lo podemos encontrar, como vimos recién, en la búsqueda avanzada. Puedo entonces pedirle que busque la palabra fractura, pero que no tenga la palabra fisura. ¿Sí? Entonces, cuando colocamos las palabras acá, arriba, es el operador lógico AND el que estoy usando. Cuando pido la frase exacta, es el operador lógico AND. Cuando digo cualquiera de estas palabras, el operador lógico es OR, y es útil en el caso de sinónimos. Cuando tengo esta opción, ninguna de estas palabras, es el operador lógico NOT. Entonces hago la búsqueda y voy a buscar aquellas páginas que hablan sobre fractura, pero no la trae si está la palabra fisura. Eso sería visualmente la búsqueda en el Google. Acá tenemos nuevamente una pequeña discordancia, tendría que ser menos que solo las palabras que son fisuras, pero recuerden que está la palabra cerca de donde nos va a dar una aproximación de la cantidad, una estimación de la cantidad de recursos que encontró. Bien, esto un poco para explicarles en la búsqueda avanzada cuáles son la estrategia que se utiliza. Puedo pedirlo en algún idioma en particular. Esto no nos dice estrictamente que nos va a traer palabras de ese idioma, sino que el país me va a traer básicamente va a buscar básicamente en las páginas o recursos que estén en un país donde ese idioma sea el predominante. Vamos a poner, por ejemplo, en inglés, fractura de cráneo en inglés. Vamos a hacer la búsqueda, en realidad en este caso es una búsqueda simple. Entonces la búsqueda de School Fracture me va a dar más resultados que fractura de cráneo en inglés, en español, y esto porque se publica mucho más en inglés que en cualquier otro idioma cuando se trata de información científica. ¿Sí? Vimos que eran 4 millones y pico de resultados con ese mismo término en español, y en inglés ya se ha multiplicado prácticamente por 4 la cantidad de resultados. Entonces tenemos más resultados cuando ponemos el término en inglés. Acá lo estamos viendo traducido porque yo tengo un traductor acá en el navegador que me va a ir traduciendo los resultados a medida que van bajando. Acá en preferencias puedo abrir nuevamente la búsqueda avanzada y pedirle, por ejemplo, que sean de páginas en Argentina que tengan School Fracture en inglés, y por supuesto hay, no son la mayoría, pero hay. De hecho, cualquier trabajo científico que se publique, por lo general va a tener un resumen en inglés. Por lo tanto, no es raro que buscando publicaciones de Argentina encontremos ese término, ya que vemos que el resumen también está escrito en inglés. Resumen es como una breve e importante descripción del trabajo, está también en inglés. Por eso hemos encontrado School Fracture entre las páginas en español. Bien. Otra cosa interesante que podemos encontrar en la búsqueda avanzada es que podemos seleccionar el tipo de recurso, por ejemplo, el tipo de archivo que nosotros podemos bajar. Por ejemplo, si nosotros queremos
esos resultados en PDF. Bueno, acá pueden buscar Excel, pueden ver archivos de presentación, pero yo puedo seleccionar PDF y me va a encontrar estos recursos. Acá vemos como que aparece que el tipo de archivo sea PDF y todos los recursos que me va a mostrar acá son archivos en PDF. ¿Sí? Hago clic y veo el PDF. También puedo hacer lo mismo en el caso de las imágenes. Bueno, me va a bajar un PDF exactamente igual que me bajó recién. Puedo hacer, recuerden que estoy con el término en inglés acá. Puedo hacer lo mismo con imágenes y en la búsqueda avanzada de las imágenes puedo pedirle, por ejemplo, que sea un determinado formato de imagen. Puedo pedirle que sea de determinado tamaño, con predominancia de algún tipo de color. O puedo pedirle, por ejemplo, que sea un formato de archivo PNG, que es un buen formato para imágenes en salud. El archivo PNG es un archivo sin pérdidas. ¿Sí? Acá podemos ver que hay muchas imágenes de salud en ese formato. Acá automáticamente, como ya he hecho el tipo, búsqueda por tipo de archivo, puedo cambiar, por ejemplo, un formato JPG, que es un formato de buena compresión, pero con pérdida de información. Pueden ver un formato GIF, por ejemplo. Formato no es lo ideal para imágenes en salud, el GIF, porque tiene una cantidad limitada de colores. Bien. Bueno, eso es lo que quería que vieran un poquito a la hora de hacer una búsqueda de información de tipo general.